Hoy es la palabra del Salmo 20. El pasaje de hoy habla sobre la muerte de Jesús el Mesías en la cruz y su significado, sobre la resurrección de Jesús el Mesías y su significado, y sobre la destrucción de aquellos que rechazan e ignoran a Jesús el Mesías, y la victoria de aquellos que creen y confían en Jesús el Mesías. Entonces, ¿cómo habla? Hoy queremos aprender sobre esto y compartir la gracia. Primero, el pasaje de hoy habla sobre la muerte de Jesús el Mesías en la cruz y su significado. En el pasaje de hoy, Salmo 20, versículos 1 al 4, dice: Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que te envíe ayuda desde el santuario, y que desde Sión te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas de cereal, y que acepte tu holocausto. Selah, que te conceda lo que tu corazón desea, y que cumpla todos tus planes. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Aquí, el día de la angustia, al examinar el contexto que sigue, se refiere al tiempo de la muerte en la cruz, cuando Jesús el Mesías, si viene a esta tierra, será colgado en la cruz y derramará su sangre. Y el tú, en segunda persona aquí se refiere a Jesús el Mesías, quien será colgado en la cruz y derramará su sangre. Y la palabra, responda, aquí se usa en forma de indicativo y significa, él responderá. Es decir, la Biblia que estamos leyendo lo traduce como si fuera un imperativo, haciendo que parezca una súplica, pero en realidad es la expresión, él responderá. Esto es cierto también para todos los verbos desde el versículo 1 hasta el 5. La Biblia que estamos leyendo traduce todos estos verbos como si fueran un imperativo, haciendo que todos parezcan súplicas, pero en realidad es una proclamación sobre el futuro, él hará, sucederá. No, traducirlo de esta manera está mucho más cerca del significado del pasaje de hoy. De todos modos, Dios responderá al requerimiento o solicitud de este Jesús el Mesías en aquel día de angustia. ¿Qué significa esto? Primero, ¿cuál es el requerimiento, la solicitud de este Jesús el Mesías? La súplica de este Jesús el Mesías se puede ver a través de la oración de Getsemaní en Mateo 26, o a través de la oración en Juan 17. Podemos ver que Jesús, antes de ser arrestado por sus adversarios, fue a Dios y oró de la siguiente manera. En Mateo 26, versículo 39, dice: Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En última instancia, esta súplica no es que Jesús pida ayuda para evitar el sufrimiento de la cruz, sino más bien que todo el plan de salvación de Dios sea cumplido al permitirle ser colgado en la cruz y derramar su sangre, según la voluntad de Dios, según el plan de Dios. Él pide que todos los pecados de los escogidos desde la eternidad sean perdonados para manifestar la gloria de Dios, y que se les permita entrar en el cielo. La súplica en Juan 17 también es similar. Bien, volvamos al pasaje de hoy. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Aquí significa que la muerte de Jesús el Mesías en la cruz es la respuesta de Dios a este requerimiento, a esta súplica de Jesús el Mesías. Es decir, que Jesús el Mesías sea colgado en la cruz y derrame su sangre no es porque le falte fuerza, no es por mala suerte, y tampoco es porque Dios haya abandonado a Jesús el Mesías, sino que es únicamente la respuesta de Dios a este requerimiento, a esta súplica de Jesús el Mesías. El nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. El nombre de Dios, aquí se refiere a los atributos, el poder, el carácter, la obra, las acciones, etc., de Dios. Y, te ponga en alto, aquí significa, poner en un lugar alto, es decir, Dios pondrá a Jesús el Mesías en un lugar alto. Es decir, la muerte de Jesús el Mesías en la cruz no es un evento accidental, sino el plan y la voluntad de Dios desde hace mucho tiempo. Y Dios pondrá a Jesús el Mesías en un lugar alto según ese plan. En otras palabras, Él hará que sea colgado en la cruz y derrame su sangre. No, pero si miramos el pasaje de hoy, dice que, el nombre del Dios de Jacob, hará eso. Entonces, ¿por qué David aquí no dice simplemente, el nombre de Dios, o, el nombre de Jehová Dios, sino que usa expresamente esta expresión, el nombre del Dios de Jacob? Es para recordar el pacto de Dios, la bendición de Dios que él dio a Jacob en el vado de Jaboc en el pasado. En aquel entonces, Dios le dio a Jacob el título de Israel, lo que significaba que él sería el Dios de Jacob y de todas las personas que le pertenecían. Los haría su pueblo y sus hijos, y derramaría bendiciones sobre ellos.
Por supuesto, esta promesa era una promesa de bendición de que él enviaría a su Hijo unigénito. Lo haría colgar en la cruz y derramar su sangre, para que todo el que creyera en esto fuera hecho pueblo de Dios e hijo de Dios y pudiera entrar en el cielo. El nombre del Dios de Jacob, que aparece en el pasaje de hoy, nos recuerda precisamente esta promesa de bendición de Dios. Es decir, que el nombre del Dios de Jacob te ponga a Jesús el Mesías en un lugar alto. Aquí insinúa que esto es para cumplir esa voluntad de Dios, esa promesa de bendición. Que te envíe ayuda desde el santuario, y que desde Sión te sostenga. Aquí, santuario, Sión, se refieren a la ciudad de Jerusalén, donde está el lugar de la presencia de Dios, el trono de Dios, y enfatiza especialmente el santuario donde se ofrecen los sacrificios a Dios. Entonces, ¿qué es el santuario? El santuario era el lugar donde, en la época del Antiguo Testamento, Dios estaba con su pueblo. Se encontraba con él y tenía comunión. Es decir, cada vez que el pueblo de Israel iba a este santuario, podían recibir el perdón por sus pecados y acercarse a Dios, matando un animal y rociando sangre. Esto es un presagio y un modelo del ministerio de Jesús el Mesías, quien vendrá a esta tierra. Es decir, cuando Jesús el Mesías venga a esta tierra, por su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre, Él perdonará todos los pecados de cualquiera que crea en esto, y les permitirá acercarse a Dios. Y, ayuda, y, sostenga, aquí significan, Él ayudará, Él sostendrá. Es decir, para esto, Dios mismo estará con Jesús el Mesías, lo ayudará y lo sostendrá cuando esté clavado en la cruz y muriendo. ¿Qué piensas? Aproximadamente 1000 años después de que se proclamara esta profecía, Jesús estaba muriendo colgado en la cruz, tal como fue profetizado en las Escrituras. En ese momento, las personas a su alrededor criticaron y se burlaron de Jesús. Podemos ver que lo señalaron con el dedo, diciendo, veamos si Dios lo ayuda. Sin embargo, incluso en ese momento, Dios, como en el pasaje de hoy, estuvo inmutablemente con Jesús, lo ayudó y lo sostuvo. No, vemos que Dios, al hacer que Jesús el Mesías muriera colgado en la cruz y derramara su sangre, cumplió y llevó a cabo el modelo de ese ministerio que fue prefigurado a través del santuario. Que se acuerde de todas tus ofrendas de cereal, y que acepte tu holocausto. La palabra, acepte, aquí significa, engordar, ser graso. Es decir, Dios aceptará con alegría la ofrenda de cereal y el holocausto que Jesús el Mesías ofrezca, como si fueran un sacrificio gordo y graso. Aquí, ofrenda de cereal y holocausto se usan en plural majestuoso, plural de gloria, y pueden traducirse como ofrenda de cereal de gloria, holocausto solemne. Además, esta es una expresión sinecdóquica, que representa todos los sacrificios del Antiguo Testamento que Dios dio a Moisés, y simboliza la gloriosa y solemne muerte en la cruz de Jesús el Mesías. Entonces, ¿qué significa esto? Repito, Dios dio estas instituciones de sacrificio del Antiguo Testamento para que fueran un presagio, un modelo y una sombra del ministerio de Jesús el Mesías, quien vendría a esta tierra. Es decir, cuando Jesús el Mesías venga, Él será colgado en la cruz y derramará su sangre, como el único animal que se ofrecía en los sacrificios del Antiguo Testamento, y pagará por todos los pecados de su pueblo escogido y los perdonará. También en Hebreos 7, versículo 27, dice: quien no tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en Hebreos 9, versículo 12, dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En la época del Antiguo Testamento, los sacerdotes podían recibir el perdón de los pecados y acercarse al santuario, es decir, ante Dios, derramando la sangre de machos cabríos y becerros. Pero ahora, debido a que Jesús logró una eterna redención con su muerte en la cruz, cualquiera que crea en esto puede acercarse al santuario, es decir, ante Dios. De esta manera, podemos confirmar que la ofrenda de cereal y el holocausto son un presagio del ministerio de Jesús el Mesías, quien vendrá a esta tierra, es decir, su ministerio del derramamiento de sangre en la cruz. Volviendo al pasaje de hoy, esta palabra dice que Dios aceptará con alegría esta gloriosa y solemne muerte de Jesús el Mesías en la cruz,
como si fuera un sacrificio gordo y graso que ha sido ofrecido. Que te conceda lo que tu corazón desea, y que cumpla todos tus planes. De esta manera, Dios cumplirá plenamente todos los deseos y planes de Jesús el Mesías. La palabra, cumpla, aquí significa, llenar, hacer completo, y está en forma de indicativo. Pero la Biblia que estamos leyendo traduce esta oración como si fuera un imperativo, haciendo que parezca una súplica, pero en realidad significa, Él cumplirá. Los deseos y planes aquí son expresiones paralelas y se complementan mutuamente en su significado. Se refieren a todas las intenciones, propósitos, planes y estrategias de Jesús el Mesías, quien vino a esta tierra en cuerpo de carne. Es decir, esta palabra dice que Dios, a través de la muerte de Jesús el Mesías en la cruz, cumplirá plenamente todas las intenciones, propósitos, planes y estrategias de este Jesús el Mesías, quien vino a esta tierra en cuerpo de carne. Dicho de otra manera, Él hará que toda su obra de salvación sea completa. En segundo lugar, el pasaje de hoy habla sobre la resurrección de Jesús el Mesías y su significado. En el pasaje de hoy, Salmo 20, versículos 5 al 6, dice: Nosotros cantaremos con júbilo por tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Nosotros cantaremos con júbilo por tu victoria. Nosotros, aquí se refiere a David, quien escribió este salmo, y a nuestro pueblo de Dios. Victoria, aquí significa, salvación, es decir, habla de que Dios rescatará y salvará a Jesús el Mesías de la muerte. Es decir, aunque Jesús el Mesías sea colgado en la cruz y derrame su sangre, Dios lo resucitará. Entonces, nuestro pueblo de Dios se regocijará y alegrará en voz alta por esto. ¿Por qué es así? Porque la resurrección de Jesús el Mesías es la prueba y el sello de que la obra de la muerte en la cruz de nuestro Jesús fue aceptada por Dios, y es la garantía de que nuestro pueblo de Dios, al creer en el mérito de la sangre del Mesías, será quitado del pecado y se le permitirá entrar en el cielo. Además, la resurrección de Jesús el Mesías es una garantía y un presagio de que nuestro pueblo de Dios también resucitará, con un cuerpo de resurrección espiritual como el de Jesús el Mesías en el tiempo futuro del juicio. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios vea la resurrección de Jesús el Mesías, se regocijará y alegrará tanto por el hecho de haber sido salvado a través del mérito de la sangre del Hijo unigénito, y se regocijará y llorará de emoción por esa salvación. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Esta palabra habla sobre el cambio en el pueblo de Dios que ha presenciado la resurrección, como resultado de esa resurrección. Alzar bandera, aquí se deriva de la práctica antigua de las fuerzas militares de levantar su estandarte. Es decir, en la antigüedad, el ejército que iba al campo de batalla solía levantar la bandera que simbolizaba a ese ejército al frente, y en esa bandera se grababa el nombre o el emblema del dios al que ese ejército servía. Era una confesión de fe de que servían a ese dios como su dios, y expresaba la alabanza y la exaltación de ese dios. Que, alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios, aquí significa que, cuando el pueblo vea a Jesús el Mesías resucitar de la tumba, lo aceptará como su Dios, y vivirá alabando y exaltando todas las cosas de Jesús el Mesías. En otras palabras, alabarán y exaltarán la sabiduría, el poder, la autoridad y la grandeza de Dios que los salvó, y vivirán confiando en Dios y jactándose de Él. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Todas tus peticiones, aquí se refiere a la súplica de Jesús el Mesías de la que hablamos antes. Es decir, como vemos en Mateo, Juan, etc., Jesús está suplicando para que los escogidos desde la eternidad reciban el perdón de todos los pecados al creer en el mérito de la sangre de la cruz y entren en el cielo, y a esto se refiere. Y la palabra, cumpla, aquí también significa, llenar, hacer completo, y está en forma de indicativo. Pero la Biblia que estamos leyendo traduce esta oración como si fuera un imperativo, haciendo que parezca una súplica, pero en realidad significa, Él cumplirá. Es decir, Dios, a través de la muerte y resurrección de Jesús el Mesías, cumplirá plenamente todos los requerimientos de Jesús el Mesías. En otras palabras, Dios realizará y cumplirá plenamente todo su plan de salvación a través de Jesús el Mesías. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Su ungido, aquí se refiere a Jesús el Mesías. Es decir, la palabra hebrea, Mesías, puede traducirse al griego como Cristo, y al español como el ungido.
En otras palabras, David está revelando una vez más claramente quién es la segunda persona, tú, de la que ha estado hablando todo el tiempo, y a quién se refiere. No es otro que Jesús el Mesías, Dios el Hijo. Por lo tanto, Dios definitivamente salvará a Jesús el Mesías. ¿Por qué es así? Porque Jesús el Mesías es, el ungido, que pertenece a Dios, que fue enviado por Dios. Es decir, Dios planeó desde la eternidad enviar a Jesús el Mesías, hacerlo colgar en la cruz y derramar su sangre, y luego resucitarlo de entre los muertos, para que a través de esto Él salve a todos los que creen en Él. Por lo tanto, Dios, de acuerdo con su plan, resucitará a Jesús el Mesías de entre los muertos, y a través de esa resurrección, Él mismo testificará que Jesús el Mesías es el verdadero Mesías enviado por Dios, y que Él es el Hijo de Dios. Ahora sé que este hecho es demasiado obvio. Es decir, esta palabra es como si dijera, oh, yo lo sé. Que nuestro Dios actúe de esa manera en el futuro es demasiado obvio. En otras palabras, la resurrección de Jesús el Mesías es demasiado obvia. Entonces, ¿cómo actuará Dios? Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Diestra, aquí se usa de forma antropomórfica, representando a Dios como un ser humano, lo que expresa su fuerza, autoridad y poder. El santo cielo, aquí insinúa el poder misterioso y trascendente de Dios, que nosotros los humanos no podemos medir ni imaginar. La palabra, responderá, aquí significa, responder, contestar, testificar. Es decir, esta palabra dice que Dios, con su poder misterioso que no podemos medir ni imaginar, resucitará indudablemente a Jesús el Mesías de entre los muertos, y a través de esto, Él mismo testificará que Jesús el Mesías es el verdadero Mesías enviado por Dios y Dios el Hijo. Finalmente, el pasaje de hoy habla sobre la destrucción de aquellos que rechazan e ignoran a Jesús el Mesías, y la victoria de aquellos que creen y confían en Jesús el Mesías. En el pasaje de hoy, Salmo 20, versículos 7 al 9, dice: Algunos confían en carros, y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios haremos memoria. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y permanecemos firmes. Señor, salva. Que el Rey nos responda el día que clamemos. Algunos confían en carros, y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios haremos memoria. Aquí, carros, caballos, son expresiones sinecdóquicas, que representan todas las cosas de las que la gente de este mundo se jacta y en las que confía. Las palabras, confían, y, haremos memoria, aquí son en realidad la misma palabra, que significa, recordar, traer a la memoria, hacer un monumento. Primero, ¿cómo vive la gente del mundo? ¿Viven solo para ganar más dinero, o solo para obtener mayor poder, honor y popularidad? No, la gente del mundo confía más en estas cosas, se jacta de ellas, se regocija más y disfruta de la vida. Sin embargo, el pueblo de Dios no debe confiar, jactarse o regocijarse en estas cosas, sino que debe recordar, tener en mente, confiar, jactarse, alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. El nombre aquí se refiere a la existencia, el carácter, los atributos, la voluntad, los planes, etc., de Dios. Pero especialmente aquí, se refiere a toda la obra de salvación que Dios ha realizado y cumplido a través de su Hijo unigénito, y la autoridad, el poder, la sabiduría y la grandeza de Dios que se han revelado y manifestado a través de esto. Es decir, esta palabra dice que, mientras vive en esta tierra, el pueblo de Dios debe recordar, pensar, conmemorar siempre todas estas cosas, y exaltar, alabar, confiar y jactarse de todas estas cosas. Oh, Dios, gracias. Te lo agradezco. Te amo. Te doy tantas gracias por salvarme a mí, que soy menos que un gusano. Debe recordar y pensar siempre en Dios, quien lo salvó con su gran amor y poder, regocijarse y alegrarse siempre por la salvación que recibió, y vivir considerando su salvación, recibida como un monumento precioso. Debe atesorarla como si fuera oro o joyas. ¿Por qué es así? Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y permanecemos firmes. Ellos, aquí se refiere a la gente del mundo que ignora, desprecia y no cree en Jesús el Mesías. Es decir, esta palabra dice que la gente del mundo sin falta se doblegará y caerá en el día del juicio de Dios. Dicho de otra manera, caerán en la perdición eterna. Pero el pueblo de Dios se levantará firmemente y será restaurado en ese día del juicio. En otras palabras,
El pueblo de Dios vestirá el cuerpo de resurrección espiritual en ese día del juicio y entrará en el cielo eterno. Señor, salva. Que el Rey nos responda el día que clamemos. Es la súplica por la salvación en el día del juicio. No, es la súplica para que el Rey responda y testifique cuando clamemos. El Rey, aquí se refiere a Jesús el Mesías de quien se ha estado hablando. Es decir, nos informa que Jesús el Mesías es el Rey que creó y gobierna todo el universo, y al mismo tiempo, nos informa que Jesús el Mesías regresará como juez en el tiempo del juicio. Probablemente, en ese día del juicio, Jesús el Mesías regresará como juez, reunirá a todas las personas del mundo delante de él y llevará a cabo el juicio. No creíste en mí, por lo tanto, caerás en el lago de fuego eterno. Entonces, la persona que escuche este veredicto se retorcerá, se orinará y llorará amargamente en ese lugar para no caer en ese lago de fuego. Justo en ese momento, el pueblo de Dios mirará a Jesús el Mesías, quien es el juez, y clamará: «Oh, Jesús, ¿me conoces, verdad? Soy Obama, diácono de la Iglesia 153, sálvame». Y justo en ese momento, le suplican que dé testimonio y responda. Entonces, ¿cómo debe testificar? Te conozco bien. Creíste en el mérito de mi sangre, así que el cielo eterno es tuyo, así es como debe responder y testificar. El nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Dios. Gracias. Te lo agradezco. Te amo. Veo que tu plan de salvación es minucioso y detallado. No, veo que nuestra salvación se logró a través de tu celo. Bendícenos para que seamos personas que se regocijen y den gracias por esta salvación, y que podamos gloriarnos y testificar del nombre y la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, bendigo y oro. Amén. Si quieres saber más, suscríbete.